Hey, ¿qué onda, amigos? Bienvenidos a el noveno episodio de la segunda temporada de Claro que Sí. Se preguntarán por qué Javi y Pepe están vestidos exactamente igual que el último episodio que vi. ¿Otra vez? Pues porque volvimos a grabar de corrido. Hoy fue día de invitados. Se engalanó los estudios Pepe y Javi. Tuvimos ya al doctorando Armando y hoy tenemos a Olmo Araiza. Un aplauso para el señor Olmo Araiza. Gracias. Por favor, sigan aplaudiendo. Un minuto de aplausos o si no, no hablo. Como Enrique Iglesias hacía eso en sus conciertos, güey. Sí, un minuto de Sí, era, si no aplauden durante un minuto, el señor Enrique Iglesias no va a salir a cantar. Qué horror. Sí. Okay. Y creo que Chente decía, no, mientras usted siga aplaudiendo, yo sigo cantando. Que es una versión diferente, ¿no? Aquí esperemos que esté muy bien el señor Vicente. Creo que tuvo un accidente, ¿no? Estaba en el hospital, algo así supe. Entonces, no sé, yo le traigo un coraje desde que vi un video de él propasándose ahí. Ok. Sí, algo recuerdo de eso. Sí, la verdad. Y esperemos que esté bien. Pésima su actitud. Me gustan un chingo sus canciones. Pero sí, no, condenamos su acto, no a su persona. Sí. Condenamos el acto, no la persona. Correcto. Pero bueno, bienvenido, mi estimado Olmo. Muchas gracias por admitirnos la invitación. Ya teníamos rato buscando el hacer este episodio. Sí. Javi, ¿quién es Olmo? ¿Por qué está Olmo aquí hoy con nosotros? ¿Quién soy? ¿Quién es Olmo? Él es Olmo. Hola. ¿De dónde vengo? Olmo. Bueno, a ver, desde mi experiencia, Olmo es amigo, profesor, supervisor, psicólogo, casi mi primo. Yo lo veo como mi primo Olmo. Pues quizás la historia podría comenzar con que un día Olmo nos juntó a un grupo de muchachos, entre ellos Pepe y yo. Llegó con un parche en el ojo. Dijo, quiero armar un equipo. Te quiero hablar de la iniciativa Avengers. Básicamente, sí. Básicamente llegó. Sí. Sí era esa tu intención, ¿no, Olmo? Sí, yo estaba más inspirado en Charles Xavier, pero sí dije... juntar a 5 personas que pueden hacer frente a Hertz Manero. Exacto. Cuidado. No es cierto, no es cierto. Es broma. No nos castiguen. Sí, básicamente esa fue la intención, juntar un grupo de jóvenes mutantes y pues ustedes están entre ellos. Estábamos entre ellos. Ajá. Y estuvo padre porque, bueno, voy a contar un poquito de cómo me agarró a mí. Y ahorita les decimos de qué va a tratar el episodio, ¿no? Sí, ya saben cómo saben que nos tardó en llegar ahí. Pero va a estar bueno. Pero va a estar bien. Arma este muchacho un equipo como de estudiantes ahí de la UTLA todos. Y yo en ese momento estaba yo terminando. Tú ya habías terminado, estabas con la maestría. Sí, yo ya era un esclavo laboral y estaba en la maestría. Yo ya estaba trabajando y todo. Yo estaba terminando la carrera en la uni y estaba por empezar justamente a escribir mi tesis ya para titularme. Y yo en mi tesis es una crítica a la psicología porque pues como ya se han dado cuenta en 19 episodios. Ni le mama a Javi quejarse. Me encanta estarme quejando, ¿no? Está padre porque ya he progresado a las propuestas de solución. Ya estamos en un punto donde empiezo a progresar a decir, bueno, ya me cagué en todo. Ya va de la queja emputada al cómo lo hacemos mejor. Ya, exactamente. Ya vamos ahí, ¿no? Es importante. Sí, pero es que es difícil. Esa parte es muy complicada porque hay mucho que estudiar, mucho que aprender, mucho que entender, mucho que vivir. Y entonces quizás tengas una idea rescatable. Sí. Pero bueno, en ese momento yo seguía apenas... pues haciendo catarsis de mi enojo a la psicología y estaba escribiendo una tesis que era una crítica, ¿no? Justamente a los programas, justamente a todo lo que no nos enseñan, la falta de filosofía, la falta de actitud científica, bla, bla, bla. Y como al final de la tesis, un pequeño capitulito era y qué veía yo de potencial en las terapias contextuales. Yo apenas me estaba así enterando de que existían los modelos contextuales. En eso, este muchacho nos junta. Hola. Y nos dice, quiero entrenarlos. Se presenta con un maletín y una tarjeta en el baño de la UTLA. Sí, es como de... Sí, pero cierra la puerta. Sí. Se presenta y la idea, o como yo recuerdo, la idea era que nos iba a entrenar para hacer un equipo de psicoterapeutas basados en prácticas basadas en evidencia, entre ellas terapias contextuales. Y empezó a entrenarnos en ACT. Y fue eso mi primer entrenamiento. Pues no era formal, no era formal, pero era algo bastante experimental y de buena calidad. La verdad es que... Olmo, es que... A ver, ¿tú qué eres, Olmo? Porque eres todo. Actor, a ver... Acepta Bitcoin. Olmo es actor. ¿Te pagan con Bitcoin? Todavía no me han pagado con Bitcoin, pero me lo ofrecieron y la comisión era muy alta, entonces. Sí. Fue complicado, pero se están abriendo soluciones. ¿Olmo es psicoterapeuta? Psicoterapeuta, sí. ¿En ACT, DBT? En ACT, DBT oficialmente no, porque como
Javi quizá lo habrá mencionado en alguno de los otros 18 episodios. No sé en cuál lo haremos. Este es el 19, sí, muy bien. Excelente resta. Excelente. Sí. Todavía las matemáticas básicas también. Sí, DBT no, o sea, tengo formación en DBT, pero pues ya saben que DBT no se puede decir que uno hace DBT sin el modelo completo, pero sí, vamos a decir. Si no tienes un respaldo de un call center atrás de exacto, el call center, el equipo, ¿no? Toda la estructura, entonces puedo solamente decir que estoy informado en DBT, pero sí. Más. Y bueno, pues en mi vida pasada fui actor. Sí, pero tuvo dos vidas. Así como Jesucristo, que tuvo primero una vida privada y luego una vida pública. Como los gatos. O los gatos. Buena metáfora también. Exacto, caí en un balcón. Con Almo fue al revés, ¿no? Llegó a los 33 y dijo, bueno, voy a matar a mi figura pública y me voy a convertir en mi figura privada. Exacto. ¿Cuándo dejaste de ser actor? Oficialmente en 2013. Ok. Lo que pasa es que mi oscuro secreto es que yo fui no solamente actor, sino niño actor. Ok. Entonces, yo aparecí en una telenovela que fue bastante famosa en los 90s que se llamaba Mirada de Mujer. Ok. Mirada de Mujer. Con Angélica Aragón, ¿no? Era la de las 8 p.m. del Canal 13. Sí, imperdible. Me la aventé toda, por supuesto. Pero no ubicaba que tú salías ahí. Sí, de chiquito. Un niño pequeñillo ahí que salía en esa telenovela. Y entonces, pues de ahí yo tenía 12 años y continué trabajando en televisión básicamente hasta los 23, hice por ahí una película y a los 22, 23 años entré a estudiar la carrera de actuación porque ya estaba harto de hacer lo mismo que ya me sabía, programas chafas como lo que callamos las mujeres y esto es unitario. Ok. Entonces dije, no, ya no estoy aprendiendo. Lo que callamos las mujeres era como en Mujer Casos de la Vida Real, ¿no? Pero de TV Azteca. Exacto. Que la verdad no era tan terrible. Es el que era con Silvia Pinal, que era la que lo presentaba. Exactamente. Ya, okay. El equivalente de Mujer Casos de la Vida Real. Ajá. Entonces en algún momento ya me harté de esto y dije, ya, no me importa, quiero ir a la escuela, aunque ya tengo una tendencia a hacer las cosas al revés, Entonces, sí, ténganme paciencia. Llevo 10 años trabajando aquí, ya no quiero estudiar. Exacto, básicamente así como, he hecho todas estas cirugías, sería bueno ir a hacer la carrera de medicina, ¿no? Porque nunca estudié. Entonces ya me metí a la carrera de actuación y le puse pausa a mi vida profesional y fueron de los mejores 3 años de mi vida, de los 23 a los 26. Y entonces, en la carrera de actuación, me empezó a interesar muchísimo más los procesos psicológicos de los que vamos a hablar hoy. Para todos los que estaban preguntando a dónde va esto. Y para cumplir con el protocolo, déjame meter una cortinilla rapidísima aquí y ya nos metemos de lleno al tema. Corre la furción. Para cumplir con el protocolo. Ahora tenemos protocolo. Nos lo pide la ONU, nos pide la ONU. ¿No? Pero sí, como ya lo escuchó, vamos a estar hablando hoy sobre actuación con el actor que además es psicólogo. Vamos a hablar de actuación y psicología. Pero no se asusten, siempre desde una perspectiva científica o lo más científica que podamos. ¿Sí? Correcto. Entonces, pues sí, adelante, sigamos con tu biografía acto psicológica. Pues entonces les cuento, yo era un joven, era un joven y sí, me empecé, o sea, el momento donde me di cuenta que me interesaban más otras cosas que no eran tanto actuar fue cuando noté que en mi biblioteca digital tenía más libros sobre psicología o técnicas de modificación fisiológica. Estaba más interesado en los procesos detrás de lo que nos pasaba en el escenario que en las cosas que les interesaban a mis compañeros, también porque yo ya las había hecho. La mayoría de la gente estaba interesada en, imagínate si hiciera una telenovela y luego una película y yo been there, done that, ¿sabes? O sea, como ya no y las noticias. ¿Quieres hacer una telenovela? ya me arruiné una ternurita. Spoiler alert, no es tan padre como uno se lo imagina. Yo así les confieso que de chavillo decía, ay, qué padre ser famoso y que te pidan un autógrafo, y lo fantaseaba y los practicaba y tal, y al tercer mes de eso odiaba salir a la calle, y pues era como, bueno, chavo, pues tú querías, tú fantaseabas con ser famoso, ahora eres famoso. Y entonces me di cuenta que
está padre unos minutillos. Pero sí te llegaba a pasar que tú ibas en la calle y decías, ¡esa de mirada, mujer! Así es. Y Así es. De hecho, Órale. sí. qué incómodo, güey. Puta. Para como amanezco yo, no soportaría más de 15 minutos de eso. Exacto, con la neurosis que uno se carga. Sí, la verdad fue bastante difícil. Aquí en la hora del anecdotario, en algunas vacaciones de diciembre, porque yo salía y me disfrazaba y entre más me ponía así los lentes oscuros y tal, más se daba cuenta la gente. Persiste. Y quiero 4 personas rodeándome para pasar completamente desapercibido. Con esta gabardina y este sombrero, nadie me notara, ¿no? Yo no a punto de sacar un revólver para que se den cuenta de que no soy importante. Exacto. Y alguna vez me tocó que había un Santa Claus o algo así en unas. Bueno, se hizo la fila para las fotos conmigo. Yo así, y el Santa Claus. Sí, o sea, casi me quitaron al Santa Claus y me sentaron a mí. Yo así de, oiga, señora, ya no quiero ir a mi casa, ¿no? Entonces, bueno, pues las cosas que uno no sabía, ¿verdad? De la idea que tiene sobre la fama y la fortuna están chidas, y luego, pues que en la cotidianidad no es tan padre. Porque para la gente es algo muy nuevo, ¿sabes? O sea, como encontrarse a alguien que ven todos los días en su casa, pues dicen, no, ahí está, ¿no? Pero tú, bueno, la gente que sabe que es famosa, todo el día está saludando a gente que no conoce. Entonces se vuelve muy cansado. Bueno, pero toda esa historia no me gustó y me fui a la escuela. Pero aparte el efecto social, ¿no? De que, no sé quién es, pero todo el mundo está formando con él. Sí, vamos todos. Eso una vez me pasó con algún día en el Auditorio Nacional y todo el mundo de que, vino no sé quién. Y pero ¿quién es? ¿Quién sabe? No sé, pero eso dice que en la tele, es súper importante. Así. Ok. Alguna vez estaba yo viajé a Madrid y había un güey que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero ya afuera del Teatro Real, te estoy hablando de 100 personas alrededor de este güey, ¿no? Buscando tomar sus fotos. Y eran chavas adolescentes, de 15, 16 años. Y me acerco y me digo, oye, ¿quién está aquí? Y me dijo, tal güey. Y dije, o sea, ¿qué hacen, no? Me dijo, no, tuerquea. Y por ser tuerquea era súper famoso. Y yo me empecé a cagar de risa. O sea, me cagué de risa genuinamente. Y dije, como, está de huevos. Y en eso llega un vagabundo con una caguama, que existen caguamas en España, por cierto, fue para mí algo súper revelador. Llega un vagabundo con una caguama y se pone a bailar, y con las personas que yo empezamos como que a corear a ese güey, y el güey que estaba ahí para las fotos, voy a colgar la foto ahí en algún lugar. Okay. El güey que estaba para las fotos como que dejó a las fans y se acercó a nosotros y empezó a nosotros ahí a platicar, y fue toda una pinche experiencia. Pero después el vagabundo ya tenía también una masificación alrededor de él porque estaba bailando con su caguama. Estuvo cagado. O sea, se le pegó el efecto fama. Se pegó el efecto de decir, a ver, si este güey que tuerquea está con el vagabundo, pues ahora el vagabundo ahora todos somos cuates. Y ya después nadie peló al vagabundo. Dejaron y se quedaron tomando fotos con eso. Pero por unos segundos el vagabundo también compartió el spotlight ahí. Estuvo divertido. Interesante. Sí, o sea, y finalmente hay unos videos muy interesantes sobre actores y actrices famosos que hablan de eso. Hay uno muy bonito de Cameron Díaz que está diciendo, yo no soy feliz por mi fama, soy feliz a pesar de mi fama. Es algo muy, ojalá lo puedan encontrar y si le puede interesar. Y lo ponemos en las referencias. Porque si alguien por ahí que nos está escuchando tiene la idea de que quiere ser famoso, tengan la experiencia, ténganla, de verdad. Vayan a ello y luego me platican que hay gente a la que a lo mejor sí le gusta. Probablemente. Seguramente. Y lo disfruta, pero en mi caso no. Entonces, bueno, el punto es que ya regresé a estudiar actuación y para cuando terminé la carrera estaba más interesado en la psicología. De hecho, me inscribí en la carrera de psicología en mi último año de la carrera de actuación en la UNAM. O sea, un ratito era solapado. Exacto. Y durante la carrera yo fui a terapias justamente buscando las herramientas para poder actuar, porque una de las grandes frustraciones de los actores y las actrices es que pues te sale excelente a lo mejor en la regadera, pero cuando hay público sube la intensidad, ya no te regulas emocionalmente y luego no sabes qué hacer, ¿no? Entonces esa área de qué herramientas necesito o qué entrenamiento necesito te las dan en la carrera, pero muy faltos de estructura, porque pues son actores y directores, ¿no? Psicólogos. Así fue. La verdad es que si yo recuento quiénes han sido mis más grandes maestros en general, no solo de psicología, sino maestros en general, todos tienen un pasado actoral en algún punto. Todos o estudiaron actuación o
tenían un teatro medianamente profesional o algo. Una banda. Y la verdad es que sí encuentro una coincidencia o una banda, ¿no? Saludos, Jaime, por segundo episodio consecutivo. La verdad es que sí encuentro una correlación. Desde mi experiencia, esto no es ciencia, no es evidencia científica. Soy yo platicando de cómo me fue la feria. Disclaimer, ¿no? Es importante. Sí. Pero yo sí encuentro una correlación entre gente que logra expresar muy bien las ideas y el pasado de haberse tenido que exponer a interpretar frente a un público o hablar frente a un público, porque ahí se adquiere la práctica, ahí se adquieren las tablas. Correcto. Y después cuando te ponen en una junta con directores o en un salón con 15 adolescentes o en un salón con alumnos de universidad, es mucho más fácil de transmitir esas ideas. Correcto. Sí, de hecho, si yo pudiera, cuando pueda, entrenar terapeutas en la manera en la que a mí me gustaría mucho, estaría basado en cómo se estructuran las clases de actuación. O sea, como tomaría mucho de esos procesos, que no es estar sentados en un salón tomando notas hasta la muerte, porque siento que eso de verdad, o sea, hubo una emergencia por ahí. Sí, bueno, la sirena no nos... Esperemos que esté bien. Esto pasaba mucho en las filmaciones, ¿sabes? Le pasó un avión, corte. Sí, era la mejor escena de mi vida. Como el avión que sale en Troya, ¿no? Que está Brad Pitt con sus dos personas que tiene por muslos. y se ve un avión pasando por atrás. Viajaron el tiempo. ¿Cómo se estructuran las clases de actuación? Fíjate que, por supuesto, no hay, o sea, a diferencia de otras carreras que están más homologado y más estructurado, cada maestro, como psicología, cada maestro y maestra hace lo que se le ocurre, pero dentro de lo variable y ecléctico que es, hay muchas similitudes. Entonces es muchísimo de interacción, ¿no? Es mucho de pararse frente a otra persona, de interactuar con otra persona, hacer ejercicios de contacto visual, contacto corporal, trabajar mucho la escucha, que eso es súper útil para la terapia, ¿no? Escuchar a la persona y no estar en nuestra cabeza. Es así como el 101 de la actuación es: salte de tu cabeza y métete a la situación ficticia, ¿no? A la escena, a la otra persona, a lo que está pasando a tu alrededor, ¿no? Al contexto. Exacto, que es pues de lo que vamos a hablar, ¿no? Sí. Entonces, si es un buen primer año de la carrera de actuación, básicamente te están entrenando para que puedas estar haciendo cosas muy sencillas, estar parado enfrente de otra persona y escuches con todo tu cuerpo y con todo tu ser, aunque suene muy poético, y que puedas responder a eso, porque que a lo mejor desde DBT sería esta validación, ¿no? Realmente estar, o sea, empezar a estar. Ajá. No pensando tú en lo que vas a decir. DBT, lo hemos dicho en varios capítulos, es terapia dialéctico-conductual. Es el enfoque con mayor evidencia para trastorno límite de personalidad, creado por Marshall Linehan. Sí, para la queridísima doctora Marshall Linehan. Exactamente, Javi, justo o sea, de los 6 niveles de validación, si no me equivoco, espero, el primero es escuchar con atención plena, ¿no? Entonces, es lo primero que hay que hacer. Y cuando uno no está muy presente en el momento, usualmente porque está muy preocupado por cómo me voy a ver y si, quién está en el público, si es teatro o lo que sea, ¿no? Cómo me va a salir la escena o si mi llanto es creíble o no, pues te sales. Y eso es invalidante en términos psicológicos para tu compañero o compañera actor o actriz que está enfrente de ti. Y eso arruina la calidad de la escena porque se nota que hay alguien que no está respondiendo a lo que está sucediendo ante los ojos de todos. Y eso, así brevemente, es interesante porque cuando la gente está muy metida en su cabeza, un actor, alguien que está actuando, el público empieza a toser, la gente se empieza a distraer. Es casi como si la persona mandara alguna forma de señales de no me vean porque estoy muy nervioso y, bueno, pues la atención se va, ¿no? Deja de hacer uso de las herramientas para traer la atención del público. Exacto, uno se esconde comprensiblemente porque es un estado muy vulnerable. Pararte en un escenario enfrente de gente, a que te vean, a hacer cosas, ¿no? Hasta a experimentar emociones que normalmente no expresaríamos en nuestra vida pública ni privada, tal vez. Entonces, bueno, hay un reflejo muy fuerte de mucho miedo y de muchas ganas de ocultarte. Y en ese sentido tienes que ir en la dirección contraria del impulso de decir, no quiero estar aquí, ¿no? Entonces, ahora,
las clases de teatro, yo tomé muy poquito de clases de teatro. Ajá. Y lo tomé para hacer la peor obra en la historia, ¿no? Que fue un intento de Across the Universe con música en vivo, con pura gente que no cantaba. Entonces salió como tenía que salir, ¿no? Y gente que no ensayaba. Entonces salió como tenía que salir. No se va a hablar de eso en este episodio. Pero en el proceso pagamos clases particulares de actuación y de baile con un par de personas que eran actores profesionales. Sergio Gutiérrez, no creo que esté viendo esto, pero sí. La verdad es que bastante bueno. Y en esas clases me di cuenta que, bueno, no me di cuenta en ese momento porque no tenía las palabras, pero ahorita que lo veo en retrospectiva, eran ejercicios de exposición. Totalmente. Lo cual te permitía tener un aprendizaje diferente a que si te lo hubieran estado explicando, ¿no? Por ejemplo, ejercicios desde ponte en la posición más incómoda y ahora quédate ahí un ratito. Y que te permitía tener o aspirar a un nivel de interocepción, de detectar la comodidad y el control de tu cuerpo de forma diferente, que es muy diferente a sentarnos en pupitres y hablar sobre posiciones incómodas del cuerpo humano durante las próximas 2 horas. No, es párate ahí, ponte en una posición incómoda y a ver cuánto aguantas. Exacto. Y esa vivencia generaba cambio. Sí. Mi primer ejercicio de relajación que dije, ay cabrón, qué relajado estoy, fue en una clase de baile. Bueno, iba a ser de baile, esa no fue con Sergio Gutiérrez, era con otro coreógrafo. Ajá. Pero dijo, antes de montar cualquier cosa y antes de estirar, necesito que estén todos relajados y presentes aquí. Bien. Y entonces nos acostó y fue una mezcla entre Jacobson con imaginación. Relajación de Jacobson es una técnica muy, muy vieja, popular. Pueden encontrar en YouTube mucha referencia. Vamos a colgar algo ahí. Sí. Pero dije yo, güey, este cuate que me tenía que enseñar unos cuantos pasos, qué cabrón me relajó. Sí. Y no puedo creer. Y desde ahí como que creía yo que tenía ya cierta ventaja cuando aplicaba ejercicio de relajación, porque sabía cómo tenía que ser la foto final, sabía cómo se tenía que sentir la foto final y sabía qué palabras funcionaron para que yo me relajara y cómo el imaginarme con cierto peso sobre los hombros me permitió relajarme y lo viví. Claro. No fue el coreógrafo metiéndome durante 3 meses, ¿no? A decir, tienes que decir las palabras con esta modulación. No, viví lo que funcionaba. Correcto, y haciendo exámenes de opción múltiple sobre qué es lo que tienes que aplicar. Entonces sales de ahí sin poderte relajar ni poder relajar a nadie. Justo esa es la cosa, ¿no? La naturaleza práctica de la actuación hace que uno se exponga mucho, que aprenda mucho. Digo, hay muchos problemas dentro de la enseñanza de la actuación. De hecho, entre múltiples proyectos está pues querer participar en un nuevo conservatorio, en una nueva carrera de actuación que está abriendo Diego del Río, que es un director joven y es un tipazo, ¿no? Entonces espero que me acepten mi proyecto, porque así como hay muchas cosas muy buenas y muy útiles y muy prácticas como esto de la relajación, te entrenan a estar en el momento presente, te dan retroalimentación rápida, que es clave para un buen proceso. Puedes ver las consecuencias de lo que haces bien y lo que haces mal inmediatamente. Sí, lo que vendrían siendo castigos y reforzamientos contingentes. O sea, exactamente. En el momento en el que está apareciendo, en ese momento. Y vinculados, ¿no? Exacto. ¿Qué digo? Que es contingente, bueno, es un término complejo, pero vamos a hablar ahorita de la relación temporal que hay, ¿no? Bueno, contiguo y contingente. Aquí se trata de que cada vez que te equivoques, te lo hago ver. Y se va a castigar esa equivocación. Y cada vez que hagas algo bueno, en ese momento te lo voy a hacer. Creo que es mucho más sencillo explicarlo en la crianza de perros. Ajá. Si tú al perro lo golpeas en 3 días por la orinada que se hizo ahorita, no va a entender. Sí. O sea, no hay forma de que el perro aprenda. Que de hecho ni siquiera lo golpeen. Hay otras formas de entrenar para que no se orine. Nunca le peguen a un perro. Nunca le peguen a un perro. Hay otras formas, pero esas formas se tienen que aplicar en el momento. Correcto. Entonces, eso está padrísimo. Para que se pueda vincular la conducta a la consecuencia, porque si no, tienes toda una plétora de conductas que puedes vincular a la consecuencia. No se me pegaron porque oriné, porque ladré, pensando que es un perro. Exacto. O yo. Me ha pasado. Sí. O yo después de una bien buena fiesta. Sí. No sé si es porque oriné, o ladré, o ¿qué pasó? Sí, o vomité el patio. ¿Por qué me están pegando? No sé qué fue. Exacto. Que por ejemplo, los castigos en el sentido popular que le aplican a los niños, de que, como no hiciste tu tarea hace 3 horas, ya no vas a poder ver la tele 2 semanas. Sí, ya está muy lejos exactamente. Ya estás en el día 14 de no ver la tele y dices, puta, ¿por qué era? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que no tenía que hacer? Exacto. Entonces eso es una retroalimentación rápida, muy cercana, que es lo que estaba explicando Javi muy bien en términos técnicos,
a lo que acaba de suceder. Entonces, un buen maestro de actuación, excelente. Sí. Para los que están solo escuchando, un momento de monóculo. Gracias, Olmo, por venir a recordarnos que tenemos gente en Spotify que no nos está viendo. Exacto. Es parte del lo que queda de mis vestigios profesionales, ¿no? Sí, entonces, gracias. Justo esa es la cosa, ¿no? En la carrera de actuación es una de las mejores experiencias que yo he tenido en cuanto a desarrollo humano, en cuanto a desarrollo como persona, en cuanto a la capacidad de desarrollar la escucha, de exponerte a los peores miedos que tienes, de exponer tus emociones frente a otras personas, la parte física, la parte del lenguaje corporal consciente, ¿no? O sea, porque finalmente el primer año de actuación es una cosa muy chistosa desde afuera, cuando estás ahí no es nada chistoso. Exacto, la pasa uno bastante mal. Pero es un bailadero porque uno se para a decir hola, buenas tardes, soy el vendedor, o ser o no ser, esa es la cuestión. Te paras y el cuerpo se mueve de tanta adrenalina, todo el mundo está bailando, ¿no? Entonces hay maestros que todo el tiempo, no bailen, paren los pies, y es mucho tiempo hasta que uno puede permanecer con toda esa energía, esa adrenalina, en una postura ecuánime, ¿no? Y hacer los movimientos necesarios para el momento, porque esos movimientos nerviosos le generan, creemos, ruido al público, ¿no? Oye, el actor está nervioso, entonces la gente se empieza a incomodar y entonces ya no ven y se... Sí, pues como que te interrumpe la inmersión a la fantasía, ¿no? Claro. Interrumpe, en términos de act, la fusión con la escena que estás viendo. Exacto, la fusión, que era un poco de lo que queríamos hablar, ¿no? Que Pepe preguntaba sobre qué procesos, ¿no? O sea, cómo... A ver, ¿qué es actuar? ¿No? Actuar, Exacto. ¿Qué es actuar y cómo podríamos interpretar actuar como operante sucediendo? Ándale. El bueno va a ser ahí, Javi, pero a ver, voy a intentar. La definición de actuación, o una definición muy sonada dentro de los círculos actorales, es responder con verdad a estímulos ficticios. Okay. ¿No? Wow, así lo decía el maestro Mendoza. Ya les platicaré un poco de historia sobre su estilo formativo no tan predominantemente aversivo, sí, no tan bondadoso, compasivo, pero bueno, su definición era muy buena, ¿no? Es responder genuinamente a estímulos que no son reales, o a una... el estímulo sí es real, pero es una realidad convencional, ¿no? Exacto, nos pusimos de acuerdo que va sobre este entendido, vamos a responder. Exacto, o sea, porque pues la persona a la que le estoy llorando... Me voy a aventar a hacer acá una maniobra peligrosa, pero me suena un parkour. ¡Parkour! De la nada, ¿no? Backflip. Genial, Javi. No sé por qué hizo eso, pero bueno. Sí. Responder a estímulos verbales, o bueno, a convenciones verbales, como si fueran contingencias, o sea, ¿sabes? Como hacer este juego entre que mi conducta esté gobernada por las reglas o gobernada por la contingencia y que sean lo más confundibles posible. Exacto, que la gente no pueda distinguir. Lo que está diciendo Javi, en términos para todos, es ayúdame. Que el hecho de que tú te digas a ti mismo que esa persona se murió, que es un estímulo verbal, es tú diciéndote algo, es una convención lingüística, es decir, esa persona se murió, aunque no esté muerto, por lo tanto no es un estímulo que esté sucediendo ahí, pero que la respuesta en esas dos situaciones sea lo más parecida posible a la realidad emocional que tendría alguien que dijera, oh, mi padre ha muerto, ¿no? Exacto. Del teatro. Y pues si fuera el estímulo real... Me dieron muchas ganas de actuar ahí. Me dieron muchas ganas de morirme. No, por favor, Javi. Oh, Dios mío, qué evocativo está haciendo este episodio. Bueno, el punto es justo como lo dice Pepe, ¿no? O sea, hay 1000 posibles respuestas ante el fallecimiento de alguien real, es decir, lo que sea que ocurra dentro de la muerte para las pocas personas que han tenido la experiencia de estar en presencia de un muerto. Es otra cosa interesante. Muchas veces vamos a actuar cosas que no hemos vivido, que no podemos vivir. Y preferentemente, ¿no? O sea, como si voy a ser un asesino, pues no seas actor del método, ¿no? O sea, no mates a nadie. Me acabas de mandar un viaje con marcos relacionales. Porque es responder de manera indirecta a cosas a las que nunca te has expuesto. Ahora, pero por medio de los marcos vas trazando como esta ruta, como
esta curva, este camino largo hacia, bueno, yo por la experiencia que tengo directa con esto y esto, posiblemente me imagino cómo sería Llegar esta acá. otra, Sí, y sí. sin romper la taza. Que lo que está diciendo Javi es, imagínate que para este asesino matar a esta persona es lo mejor que va a sentir en su vida. Ajá. Y tú nunca has matado a alguien, pero sí has tenido algo que es lo mejor que te ha pasado en tu vida. Entonces, creo que es una herramienta posible. Ahora, Correcto. algo que quiero señalar y más bien preguntar. La idea es responder, pero no como respondería una persona, sino como responde esa persona en específico que estás interpretando. Sí, ese personaje. ¿Cómo es el proceso para tú convertirte no en una persona genérica que respondería de manera genérica, sino en un personaje que claramente no eres tú? Claro. Esa es la pregunta del $1,000,000,000 para los actores y las actrices. A ver, les platico un poquito de... Así como en psicología tenemos a Skinner y Freud y Watson, ¿no? En la actuación, los grandes antecedentes son Stanislavski. Ah, sí, me acuerdo de El Stanislavski. método de Stanislavski. Sí, el método claro. Stanislavski. Luego, Marco se llamaba, ¿no? Ese profesor. Marco, tú Yo de en la teatro. prepa que nos daba teatro y el método de Stanislavski nos lo enseñó. Bien. Pues sí, esta cuestión, lo voy a decir así muy, muy rápidamente, como formal, ¿no? Es decir, si yo soy ahora Hamlet, el príncipe de Dinamarca, entonces en vez de tratar de generar de la nada, un poquito muy en línea del conductismo, de las terapias contextual-conductuales, en vez de tratar de generar una emoción, porque sí, así de, bueno, estoy aquí sentado y entonces ahora voy a sentir la más profunda melancolía y tristeza por mi padre asesinado, Stanislavski generalmente decía, no, empieza a ser la forma, las conductas del personaje, es decir, cómo camina, cómo se mueve, cómo mira las cosas, cómo comportamientos, porque eso sí puedes hacer. Las emociones difícilmente, esa escuela de pensamiento dice, no las puedes producir así espontáneamente, Como ¿no? imita la forma. Y vendrá la emoción. Ok. Exacto. Ok. Entonces, Eso es muy conductual. Pues o sea, sí, ya me veo Es una eso. activación conductual, ¿no? Sí. Básicamente, así como es que justo hay toda una línea de actuación que se le llama la actuación formal o la escuela de actuación formal, que va de la forma al fondo, le dicen, ¿no? Entonces el fondo es la emoción, el fondo es la esencia o lo intangible, en términos de las experiencias Lo privado. Exacto, las experiencias privadas que nadie puede ver, pero van de la forma al fondo. Ok. Y las otras escuelas pretenden ir de la emoción Del fondo fondo a la forma. También suena muy gestáltico, ¿no? O sea, y la otra escuela es primero experimenta la sensación y luego actúa. ¿Algo así? Exacto, sí. Ok. O sea, como primero, quién sabe cómo, genérate una tristeza o genérate una emoción pertinente a la situación. Quién sabe cómo, porque es muy difícil. Y luego, ya que sientas así, entonces actúa. En esos dos sentidos, ¿cómo sería diferente el proceso para que te digan, a ver, eres una persona que le tiene fobia a los perros, ¿no? Y ahorita vas a actuar como Paquito que le tiene fobia a los perros. ¿Cómo sería diferente el proceso para ir del fondo a la forma o de la forma al fondo? Súper buena pregunta. Para los actores de la escuela formal, muy como los conductuales o los conductistas dirían, yo primero necesito observar, tener una referencia de respuestas, un modelo. Ok. Yo necesito ver a alguien, a un fóbico, ¿no? Y de pronto se hacen unos debates infinitos en los salones de clase. Es que no respondería así, no respondería así, por eso Pepe lo dijo muy bien. ¿Cómo Claro. responde ese personaje? Esa persona. ¿No? Pepito el fóbico. Paquito el fóbico. Perdón, Paquito. Disculpe. Bueno, entonces un actor formal lo que haría es buscar un modelo y buscar conductas, ¿no? Y entonces diría, aprieta los puños, baja la mirada, pone dura la espalda, se encorva, tiembla, y entonces empezaría a repetir estos comportamientos. Si fuera posible, accedería a un perro, y si no, se imaginaría al perro y empezaría a entrenar una y otra vez el tema de ahí hay un perro, y apretaría los puños y haría las acciones, aunque no sienta nada de miedo, y eventualmente, dicen los actores formales, y suele suceder, llegas a la emoción. Ok, pero entonces empiezas por aproximaciones sucesivas a parecerte más a tu modelo. Exactamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con, digamos, esa persona con fobia llora, pero tú no es tan sencillo como imitar esa conducta de llorar? Ajá. El llanto es que entramos a la discusión eterna si el llanto es una operante o una respondiente. Que creo que va muy de la mano aquí. Es decir,
imitar la risa, creo que pues también es tan difícil porque, ¿no? O sea, pareciera un operante, pero la risa regularmente es una respondiente. Respondiente y operante, simplificándolo muchísimo, no me peguen conductistas, pero es la diferencia entre algo que tú haces y algo que te pasa. Ajá. La respondiente te pasa, la operante la haces. Exacto. El llanto, En la operante operas. en la operante Sobre el ambiente. opera Tú sobre el haces ambiente. cosas en el ambiente. Exactamente. Exacto. Y en el llanto muchas veces algo que te pasa más que tú hagas. Sí, te sucede, te llega un episodio de llanto y a lo mejor bueno, ahí hay un operante que podría ser lo inhibo, lo amplifico, lo dejo ser, ¿no? Sí. Entonces, bueno, aquí me perdí un poco. ¿Qué estábamos? que te decía que qué pasaba con conductas como Sí, el bajo llanto. este paradigma de Ah. primero imito y luego viene la emoción, primero la forma. Claro. ¿Cómo imito yo la forma de algo que posiblemente no se puede hacer? Que sin la hay un emoción? video de Ernesto Laguardia que lo agarra Facundo en un pasillo de Televisa. ¿Lo han visto? Que dice, a ver, llora. Y que se enoja Ernesto Laguardia. Dice, me estás faltando el respeto a la profesión. Lo vamos a colgar. Lo vamos Esa a es colgar en la peor referencia. cosa, porque además, ustedes pensarían que es solo un chiste de Facundo, pero con mucha frecuencia ocurre. Te dicen, ¿Eres a ver, actor? A ver, llora. Sí, Ok. bueno. Pero verán que hay personas, por ejemplo, mi queridísima colega de telenovela, Angélica Aragón, podía llorar A voluntad. a voluntad, volteando la cámara con el casi que, de verdad, casi con el ojo que tocaba. Era un grado de control impresionante el que tiene la maestra Aragón sobre su emocionalidad y su cuerpo. Ahora ya tiene un entrenamiento de primera, es una actriz de las más preparadas que yo he conocido. Y entonces, bueno, ves esos grados de maestría sobre el cuerpo. Entonces, intentando responder la pregunta de Javi, en el caso de la risa, nos pasó aquí. ¿Cómo harían los actores formales? Finges y después te da risa. O sea, empezamos, digo, y eventualmente ya salió la segunda, sí me dio un poquito de risa torpe, como una mi risa falsísima original. Alguna vez no me encontré. Cuando fue mi época de coaching, nos mandaron a Reforma a hacer cosas raras, ¿no? Y dentro de esas cosas raras, una vez acabamos con un cuate que hacía risoterapia ahí en Reforma. Asaltando gente. Era el guasón. No, era el guasón. Creo que no lo vas a... Y este cuate, para su tema de la risoterapia, nos decía, es que tú empiezas a reírte, o sea, como desquiciado, de verdad, tú empiezas a reírte y de la nada te daba risa. Sí, o sea, era como sí, que, ¿qué está pasando? Y empezaba a reírte, entonces... Sí, Esa Esa es la escuela esa es la escuela formal. Te dicen, y para los que tengan algún interés en esto, que es muy en línea con la activación conductual y tal, La risoterapia no es terapia. la risoterapia. Javi tenía que decirlo. Actores famosos que son, o sea, que se aproximan hacia sus personajes, por ejemplo, Russell Crowe, lo vieron en quizá Gladiador, lo vieron en Gladiador, en Famoso Superman. porque bipolar, ¿no? Sí, ¿es bipolar? Creo, o algo así. Salió hace poco en Superman, salió en Los Miserables. Los Miserables, Russell Crowe. Era el inspector Javert, ¿no? el Era inspector. Ya. Javert. Exactamente, el buen Russell Crowe. Entonces, bueno, él en algunas de las entrevistas decía, bueno, para una peli que muy poca gente vio que es muy buena, que se llama El Informante, donde es un acento neoyorquino perfecto. De hecho, muchas personas pensaban que él era neoyorquino y no, es australiano. Y él decía, bueno, yo, esa línea esa escuela de actuación todavía de lo formal más clavada, o sea, más profunda y al grado de, a veces hasta peligroso y patológico, se llaman actores del método. Los actores del método lo que hacen es se ponen a vivir las 24 horas o el mayor tiempo que puedan como personaje. Como creo, igual yo digo una estupidez, pero Anthony Hopkins, creo, tenía un papel que tenía que ser un hombre lobo, ¿no? O algo así, y creo que se metió a vivir con lobos. En la de los... Algo así, hay una historia así, de una vez que se metió a vivir con un animal que era el que tenía que imitar en su transformación, ¿no? Y empezaba a hacer el movimiento. Sacha Baron Cohen hace poquito que hizo The Trial of Chicago 7, El juicio de los 7 de Chicago. Muy buena película, por favor, véanla. Da para hablar muchísimo. Pero él interpreta a un personaje histórico, y de ese personaje histórico cuenta el director cuando ganó, creo que fue el Oscar. Pero dice, no puedo creer el nivel de profesionalismo de Sacha Baron Cohen, quien también es Borat. Porque cada día que terminaba la grabación le escribía una carta y la sellaba con una frase histórica de este personaje. Entonces atascaba al elenco y al director
con sus frases porque entró en el personaje, porque se juró que era el personaje, cosa que también hacía Heath También Ledger, sale por Los ejemplo. Miserables, ¿no? Sacha Baron Cohen, Creo que es como el administrador de un restaurante, una cantina. Sí, algo así, Master ¿no? of the House es Master of the House. es Sacha Baron Cohen y se me olvidó el nombre de la persona. Elena Bonham Carter. Ah, sí. Pues ella, que es esposa de Tim Burton. Es que esta cosa en el mundo actoral, Sí, bienvenidos a La Oreja. Exacto, ¿no? Que por cierto, ¿qué creen que hizo? No, Te cuento. no, esta es la parte más detestable de la profesión, es que tu vida sea pública o de interés público. Sí. Bueno, ese es otro tema. El actor, el considerado quizá el mejor actor del mundo, si lo medimos como número de Oscars ganados por películas realizadas, pues sería Daniel Day-Lewis. Y Daniel Day-Lewis, les cuento que es uno de los casos más extremos de inmersión en el personaje. Él casi que por película que hace se ganó. Sí, ganó por Pandillas de Nueva York, ¿no? Ganó por Lincoln. Ganó por El último de los Mohicanos, el cual le costó su cordura, y tiene otro por ahí que no recuerdo, Mi pie izquierdo me parece. Okay. Entonces, bueno, vean, si no han visto películas donde sale Daniel Day-Lewis, véanlo. Su proceso es tan profundamente inmersivo que, por ejemplo, para mi pie izquierdo es ok, soy un paralítico, no puedo mover más que el pie izquierdo, no voy a mover el pie izquierdo. Y en una de sus múltiples horas de estar entrenando eso, se fracturó una costilla. Y pues quedó la costilla fracturada y nada. Cuando hizo El último de los Mohicanos, se fue a vivir a una reservación nativoamericana y dijo, bueno, mi personaje solo come lo que caza, y así, vivió por meses, ¿no? El problema es que después terminó la peli, él también odia todo lo que es la alfombra roja y las fotos, y básicamente lo tienen que obligar a ir a esas cosas, o si no actúa, pero pues no le interesa. Y terminando El último de los Mohicanos, él dice ya no podía regresar a ser Daniel Day-Lewis, ya no sabía cómo no ser el personaje, y se fue a Italia a un pueblillo ahí a hacer zapatos, a hacer zapatero, en lo que volvía como a reconstruir su personalidad normal, porque ya había perdido el contacto con su yo concepto en ACT. Y la importancia del contexto. Lo hemos dicho, la gran aportación o recuperación, porque no lo dijeron ellos inicialmente, de la tercera generación de terapias es recuperar la importancia del contexto. Claro. Es decir, no podemos entender la conducta de tomar cerveza en una iglesia a la conducta de tomar cerveza en un estadio cuando tu equipo acaba de meter un gol. Son conductas completamente operantes y completamente diferentes. O me encanta también hablar de las emociones. O sea, no es lo mismo entender la taquicardia, la presión en los músculos, la tensión, la respiración en acabo de meter un gol en mi partido a acabo de romper el jarrón favorito de mi mamá. Exactamente. Entonces, Daniel Day-Lewis parte del hecho de perdí el tope. Te perdí el tope, pero sobre todo si yo quiero presentar ciertas operantes o emociones, el contexto en el que estoy en mi departamento en Nueva York o en Los Ángeles no lo justifica, no lo amerita. No me va a servir, ¿no? Necesito exponerme a un contexto en el cual estas operantes y estas emociones hagan sentido. Entonces me voy a una reserva. Exacto. Entonces dejo de caminar con el pie izquierdo. Exacto. Porque solamente con un contexto que haga sentido con esas emociones y operantes, puedo presentarlas de forma genuina. Así es. O sea, para él es el caso más extremo de la escuela de los actores del método es él, porque pues eso, ¿no? O sea, si hay varios chistes de que cuando hizo Lincoln, si alguien sacó un celular, ¿qué es eso, no? ¿Por qué está vibrando? ¿Qué brujería acaba de aparecer? Sí, entonces justo él, para producir estas operantes y respondientes genuinas, pues se rodea del ambiente con los estímulos reales, que es también algo que solo puedes hacer, pues si eres un actor muy famoso en Hollywood, te puedes ir a vivir a una reserva. Sí, que alguien te pague. Exacto, Ahora, el estar metido en una reserva cambia los valores que tú tienes en la vida, ¿no? O más bien lo que valoras en la vida. Porque probablemente tú, en tu departamento en Los Ángeles, valoras mucho la comodidad, valoras mucho tu auto, valoras mucho tus hamburguesas In-N-Out. Exacto. Hablo como si yo viviera en Los Ángeles. No sé si eso le importa a Daniel Day-Lewis y ni siquiera sé si vivía en Los Ángeles. Pero son cosas que en el contexto se vuelven valiosas para ti. Correcto. Cuando tú estás en un entorno que se vive como se viviría en la reserva, otras cosas cobran importancia porque no están garantizadas, como el poder cazar, el aprender a cazar, el tener tribu, claro, el clima, ¿no? La lectura de clima, la lectura o interpretación de los animales se vuelven conductas que son sumamente importantes para poder sobrevivir. Entonces, lo que valoras en la vida se modifica, cambia. Y nos dices que Camino de Regreso de Daniel Day-Lewis no estaba tan claro, ¿no? Es decir,
de pasar de darle importancia a esto, perdió toda la importancia, le empiezo a dar importancia a esto. La forma en la que pienso, como esto cambió, se sustituyó de manera completa y ya no encuentro el camino de regreso a que me importe lo que me importaba antes de hacer este papel. Correcto, que es muy perturbador, porque en no sé cuánto tiempo habrá estado en la reserva nativo americana viviendo como un nativo americano moicano, cazando su propia comida y durmiendo a la intemperie y tal, pero sí me parece un tiempo récord para un ser humano, porque debe haber muchas personas, bueno, claro, aquí lo hizo a voluntad, ¿no? Entonces la cosa cambia un poquito, bastante, pero vaya, hay gente que ha ido a vivir a otros contextos por mucho tiempo y después, no sé, náufrago, ¿no? Bueno, no sé si vieron náufrago con Tom Hanks. Wilson. Sí, exacto. Que pues duerme en el piso cuando ya tiene la cama de hotel comodísima después de que lo rescatan porque pues ya no está acostumbrado a dormir en cama, ¿no? Bueno, eso es algo que podemos entender, pero sí. Bueno, un ejemplo menos severo, quizás. Yo tengo como muy viva esta experiencia de gente que se va de intercambio. O sea, se van a vivir 6 meses a otro país, a estudiar en otro idioma y regresan y dicen es que me siento otra persona. Sí. Me vivo como otra persona. O los que se van a misiones, ¿no? O los que se van a misiones. No, me cambió. No, yo no, nunca fui afortunadamente. Porque no conviví con experiencia, wow. O sea, sí, te cambia la vida. Muchísimo. Ver gente pobre te cambia la vida. Sí, vean qué generosos soy. Pero al final es la exposición a un contexto diferente. Correcto. Entonces, ahora, la cosa es... Es que eso es, güey. Gente rica viendo gente pobre diciendo, wow, no puedo creer esto. Qué bonito. Pues sí, hay gente que vive así. Mira, te enseño. Y no necesitan de tu Dios. Por cierto. Pero bueno, güey. Perdón, te interrumpieron. No, fue un buen paréntesis. Justamente en el teatro cambia la cosa porque pues no hay los medios, no hay es un trabajo principalmente de imaginación y eso nos mete en muchos problemas conductuales porque hay mucha conducta privada que no puedes ver. Entonces esa era mi pregunta para un grupo de análisis conductual aplicado al que pertenecemos en Facebook, que les decía, oigan, bueno, ¿cómo ustedes como analistas conductuales cómo refuerzan las técnicas de meditación, por ejemplo la meditación Zen, ¿no? Hacen lo único que estás viendo es a una persona cruzada de piernas un poco como estoy yo, y que no sabes qué está imaginando. No sabes qué está imaginando, no sabes si está pensando en la lista del súper, si realmente está contando 1 cuando acaba la respiración y 1 cuando inicia el siguiente ciclo. Entonces, en el teatro es difícil y por eso existe la otra escuela de las emociones a las acciones, porque hay todo un mundo privado invisible que pues también existe, nada más que es más difícil de manipular y de reforzar porque pues, como solo la persona tiene acceso a esa experiencia, pues los demás no lo ven. O sea, ¿ustedes cómo saben si yo estoy pensando ahorita en qué? ¿Cuánta hambre tienes? Exacto, en una hamburguesa. Y sobre todo, como no lo ves, se pierde esa capacidad de reforzar o castigar en ese momento. O sea, porque te digo, lo estás haciendo muy bien. Sí, ahí se ve, ¿no? Así como, imagínate que... Exacto, excelente, maravilloso. Dormido. Alguien con los ojos cerrados. ¿Qué pasa? Cuando tú haces una relajación en grupo, no sabes tú si te duerme, güey. O sea, evidentemente te das cuenta después de un rato, pero te tardas en darte color de quién está dormido y quién solo está muy relajado. Por los ronquidos haciendo. Sí, porque te quedas dormido tú. Tú que facilitas el ejercicio, ¿no? Oh, Dios, ya se durmió el facilitador. Ya se durmió otra vez. Pero bueno, les cuento algo. Les cuento algo de lo que más me funcionó en la carrera, en la vida, o sea, vaya, en la carrera de actuación, pero se generalizó a mi vida, ¿no? Como en términos conductuales. En el primer año de la carrera hacíamos unos ejercicios que se llaman trabajo de máscaras. Entonces, esto era para quitar varias cosas. Te pones una máscara hecha de tela, en realidad no es una máscara física, o sea, sí, como de luchador, la rígida es como de luchador. ¿No? Como de luchador, pero de bajo presupuesto. Bueno, eso. Y la idea es... El papel crepe. Exacto, de crepe que se empieza a embarrar. No. Entonces, uno se mueve por el espacio. Y hay 20 alumnos y alumnas, o un montón de gente, 15, los que sean. Generalmente los grupos son pequeños. Con tu tela en la cara. Con tu tela en la cara y explorando movimientos. Y el maestro nos decía, ok, prueben movimiento lento, prueben movimiento rápido, prueben movimiento en staccato, ¿no? Así como golpeadillo. Muévanse, ¿ok? Muévanse. Exploren con su cuerpo. Y a partir de ahí, el maestro con un gran ojo empezaba a decir,
Juanito, excelente, muy bien. No, ya lo perdiste. Adiós. Ahora, Javi, lo estás haciendo genial. Sigue por ahí, sí. Eso está bueno. No. Y ahí la precisión con la que mi queridísimo maestro Rodolfo Obregón, le voy a pasar esto para que lo escuche y escuche mis halagos, era muy bueno reforzando. Y yo recuerdo, desde mi perspectiva, explorando en la máscara, era una cosa de los primeros días, es como, voy a hacer este movimiento que va a ser genial, y no respondió, pues seguro es porque no quiere que yo lo hago genial, pero le va a dar envidia a los demás. Y cuando mi mente se callaba por un segundo, indefectiblemente escuchaba su voz diciéndome, ahí, muy bien, lo estás haciendo muy bien. Y entonces empezaba a pensar, ya lo tengo, excelente, soy genial, que todo el mundo me vea, no sé qué, no lo quiero perder. Y me dice, no, ya lo perdiste. ¡Qué ojo! Así. ¡Qué ojo! Imagínate horas y horas y horas y horas de eso. ¿Qué pasó? Para mí quedó súper reforzado y castigado la rumiación, el estar pensando, porque tenía a alguien que inmediatamente me premiaba cuando dejaba de pensar e inmediatamente me quitaba el refuerzo o me daba un castigo, no sabría decirlo bien en términos técnicos, cuando me ponía a sobreactuar o a tratar de hacer esta cosa que decíamos hace rato, ¿no? Lo de el exceso de... ¿Cómo se llama? De atención. El exceso de atención, ¿no? De vigilar tu propia conducta. Exacto, de vigilar tu propia conducta. O sea, este cuate tenía un ojo tan fino que era capaz de alguna forma de... O sea, parecería que podía leer tu mente, ¿no? Le llamaríamos. Y que se da también en artes marciales. Yo alguna vez entrené sistema, que es no es un arte marcial, ruso, ¿no? Es ruso. Sí. Fue desarrollado por el ejército ruso. También con un super profe. Ok. Pero parte de los principios del sistema es, uno, aprovechar la radialidad de los brazos. Tú cuando boxeas estás acostumbrado a pegar de cierta forma, ¿no? Y si tienes historia en box, es muy difícil desaprenderla para pegar radialmente y con todo el peso de la mano como si fuera un martillo. Entonces, se utilizan muchas metáforas, como imagina que traes una espada y tienes un escudo, o que tu puño pesa muchísimo y tiene que atravesar a la persona. Pero este profesor, justo en la retroalimentación inmediata, se daba cuenta si yo estaba pensando que era un martillo mi mano o no. O sea, como que ya después de muchas repeticiones, ahí no. Y volvió a pegar, o sea, eso. El profe Josafat, le voy a mandar también el video. Bien. Porque era una experiencia de aprendizaje muy clara, güey. Y justamente se reforzaba estás pegando bien, estás pensando, o no se está viendo reflejada el pensamiento que estás teniendo en la operante que estás demostrando. Correcto. Entonces, con un buen maestro, que quién sabe cómo podríamos operacionalizar eso, lo que me consta es que sucedió. Y qué bueno, lo agradeceré el resto de mi vida, porque hay algo seguramente del lenguaje corporal o algo de la percepción de quien lo observa, que después traduce cuando uno está actuando y está realmente en el momento presente, o más en el momento presente con su cabeza. Esto pues suele ser apetitivo o agradable para los espectadores, entonces la gente quiere ver, ¿no? Y el entrenamiento del actor es poder acceder a esa serie o a ese estado mental, a ese estado, sí, que sea un poco como el flow, ¿no? Ándale, el flow. Estado disposicional, ¿no? Estado disposicional, flow, que es mucho de Csikszentmihalyi o ese güey. Csikszentmihalyi. Csikszentmihalyi tiene una teoría que se llama la teoría del flow, y digo, más o menos se trata de que cuando tú realizas una actividad que te exige, o sea, es demandante, pero no demasiado, y la logras hacer, pero con un cierto nivel de atención muy profundo, entras como a este nivel de flow, que es lo que platican en esta película de Soul, ¿no? La de Pixar, que tiene muchas cosas que no me encantaron, pero ilustran padre ese estado del flow, que es cuando empieza a tocar este cuate el piano y como que se va a otro mundo. Esa experiencia, que es un reforzamiento constante, es decir, cometí una operante o ejecuté una operante que tuvo una buena consecuencia, por lo tanto emito otro operante que tiene una buena consecuencia con cierto nivel de esfuerzo, y entonces voy continuando. Se encadenan por reforzamiento natural. Es un encadenamiento de operantes exitosas que te permiten entrar en el flow, hablando desde términos muy concretos. Correcto, sí. Y correcto, excelente. Entonces, bueno, esa es una de las muchas cosas. Ahora, la parte que a mí, como proyecto personal, me interesaría mucho, o me llevó hacia la psicología, me gravitó hacia la psicología, era ¿qué puedo hacer para entrar en esos estados de relajación, para dejar mucho el cognitivo conductual, mis exigencias racionales o los pensamientos que no me ayudan, porque son pensamientos del actor y no del personaje. El personaje no está pensando en
lo tengo que hacer excelente y tengo que llorar con el ojo derecho. El personaje está sufriendo la muerte. Sí, el personaje no piensa en quiero quedarme con el papel, el personaje piensa en exacto, ¿no? me voy a morir. Me voy a morir, se murió mi ser más querido, o estoy gravemente enfermo. Y a poder hacer ese switch a voluntad es algo realmente muy difícil, porque conforme cambian las variables del ambiente, es decir, cuando va tu profesor o un director famoso a la función de teatro, entonces pues hay un estímulo ahí ambiental que te dice, está Anthony Hopkins, entonces pues uno empieza a poner nervioso, así de, ya le voy a dar la función a él y lo haces terrible, ¿no? Entonces, justamente mi interés era como traer cosas de la psicología de forma sistemática y clara al mundo de la actuación, porque creo que muchas cosas ya las hacen sin saberlo, y otras cosas las hacen muy mal, la verdad, algunos maestros y maestras como siendo muy castigadores, ¿no? Okay. Mucho estímulo aversivo que termina por bloquear a la gente más y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que en dos direcciones son disciplinas o áreas de la actividad humana que son muy parecidas y creo que hay mucho que se puede traer de la actuación a la psicología y de la psicología a la actuación. Y entonces podríamos hablar de, uno, la comprensión de estas operantes, de los pensamientos y su modificación hacia la actuación, pero también de regreso el tener esta formación más práctica que teórica. Es decir, hay cosas que se pueden explicar mediante palabras, pero que no sirve de nada explicarlas mediante palabras porque operarlas es lo que genera el aprendizaje. Correcto. Lo que quieres es un aprendizaje. Pusieron música ya en el fondo. Sí. Perdón, es domingo y hay vecinos que se le están pasando bien aquí al lado. Sí. Pero entonces lo que quieres es que existe este aprendizaje del procedimiento en esta inteligencia. No quiero decir inteligencia corporal porque no es una inteligencia diferente, pero esta mediación sin palabras. Es el ejemplo que siempre pongo tanto en terapia como en clases. Yo ahorita puedo sacar un tratado de cómo dar un clavado hacia adelante, 2 vueltas, posición en B desde la plataforma de 10 metros y no sirve de nada, chingado. 600 hojas. 600 hojas. Lo que sirve es que te expongas a cómo se siente tu centro de gravedad moviéndose, nunca me he aventado en una plataforma de 10 metros, pero me imagino, ¿no? Es una experiencia. Cómo se siente la tensión de tus piernas para poderlas agarrar, la fuerza que necesitas en el núcleo, poder ejercitar la fuerza del núcleo del core del cuerpo. Eso es lo que te permite llegar a operar satisfactoriamente, que es algo que hace mucho en la actuación y que en psicología se nos olvida por completo, porque lo hemos dicho mucho. Nos sientan a explicarnos mediante palabras procesos que muchas veces no son mediados mediante palabras. Claro. Esa es mi gran frustración y de hecho por eso surgió el grupo al que los invité de vamos a hacerlo, o sea, vamos a ver un poco de teoría y tal, pero vamos a practicar porque uno de los problemas, por lo menos con la carrera de psicología en UNAM, que fue muy frustrante para mí, era el tema de, bueno, estoy aquí, debo absorbiendo cantidades ingentes de información, ¿no? Que cuando llegado el momento, pues no me voy a acordar. Sería como leer manuales sobre cómo manejar un automóvil sin subirme a él más que al final del semestre. Y usted se acuerda que escribió todo un libro al respecto de cómo meter el embrague. El embrague. Esa palabra. Sí, embrague. El embrague es el clutch. El clutch. Entonces, justo, creo que la psicología podría beneficiarse mucho de la parte experiencial práctica, de subirle muchísimo a la práctica y bajar muchísimo la teoría, o hacer la teoría es muy importantísima, pero no a costa de la práctica. Y en el caso del teatro o de la actuación como disciplina, mi propuesta sería empezar a operacionalizar cosas, a definirlas con mucha claridad y también a quitar, hay mucha paja, hay muchas cosas que son contraproducentes o hasta dañinas para las emociones de los actores y las actrices. Muchas cuestiones ahí mágico-místicas que creo que no ayudan, o por lo menos que se cualifiquen y se digan, bueno, esto es algo en lo que yo creo, pero tal vez no. Entonces eso, de ser claros, por ejemplo, en actuación pasa mucho que cuando la clase es mala o la instrucción es pobre, te dicen, no, es que ¿sabes qué, Pepe? Necesito más energía. Entonces haces cosas y, no, es que más energía. ¿Qué es eso? O sea, dime, habla más fuerte, o habla, sí. o mira más fijo. Igual lo comentaba, me aventé un curso de locución con Mario Arbizu. Ajá. Y él decía, es muy común que al momento de entrar al mundo de la locución te digan, haz la voz más cálida, no, más verde, hazla más verde. Sí. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué es una voz cálida? Sí. ¿Qué es una voz verde? ¿Qué es más azul? ¿Qué es eso de más azul? Exacto. ¿No? Es muy, muy interesante. Eventualmente creo que eso sería un proceso como por refuerzo. No sé cómo es este proceso donde
el organismo prueba conductas. Discriminación, ¿no? Aprendes a discriminar a partir de la... Ensayo-error, y cuando le ensayo-error. atinas a alguna, Sí, energía, ¿no? Y pues haces cosas y hasta que te dicen, ahí estuvo, entonces, bueno, esto es energía, pero se podría... pero esa es energía para ese profesor, porque otro te va a decir, no, eso no es energía es esto. Que es muy diferente a alza el volumen de la voz y haz menos pausas entre cada palabra. Y eso para mí es energía. Exacto. Que está operacionalizado y con términos, le llamamos términos mediacionales, ¿no? Uh-huh. Cuando es un término que no dice nada y solamente está ahí en medio estorbando, pues no es la función de término mediacional, pero yo odio los términos mediacionales. Eso, más energía, más calidez, quítalo, dame la instrucción clara que yo pueda imaginar y por lo tanto pueda operar. Claro. Lo interesante es, a veces, para eficientar, porque tenemos muchas, no sé si sean lo mismo, no estoy muy fresco con los conceptos, pero pienso en las etiquetas sintácticas, ¿no? Que es esto, la palabra novio que tantos problemas trae, ¿no? ¿Tú y yo qué somos? ¿Qué somos? somos mexicanos. Exacto. ¿No? ¿Tú y yo qué somos? Pues, antes que nada, seres humanos. Sí, antes que nada somos personas, individuos irrepetibles. Primeramente únicos. Independientes. Exacto. Entonces, esto vino a mí en algunas sesiones terapéuticas diciendo, ay, ¿por qué tanto asunto con el tuyo que somos? Después dije, bueno, sí, a ver, ¿cuál es el sentido, no? Entonces, parte del asunto es, digo, bueno, la etiqueta sintáctica funciona. Si yo llego a un contexto y digo, les presento a mi novia, a partir de esa palabra, que por convención se entiende un montón de cosas, la gente ya sabe cómo relacionarse, qué esperar de mí, probablemente si le doy un beso en la boca, le tomo de la mano, no hay problema. Que si yo llego y digo, esta es mi hermana, y de pronto le doy besos en la boca, va a ser muy extraño, y lo único que cambió ahí fue una palabra, ¿no? Así como, ok, qué perturbador. ¿Qué me pasó? Lo tengo que decir, tengo un amigo que estábamos en una fiesta y nos íbamos a mover a otra, y él me dijo, voy a pasar por mi prima. Ajá. Y después no me enteré que su prima no estuvo y pasó por la chava con la que estaba saliendo. Okay. Pero como yo no conocía a su prima, según yo me quedé con que era su prima. Y de repente ya entrados en la fiesta, veo que se están besando y digo, qué estúpido estás, güey. Dije, güey, ¿qué estás? Digo, te quiero mucho, eres mi amigo, pero lo vamos a platicar al día siguiente. Oye, ¿qué te pasa? Y ya después me explicaste no, güey, no era su prima. No estuvo su prima y pasó por esta chava. Exacto. Ese es el poder, ¿no? O sea, nos simplifica mucho porque imagínense qué ineficiente sería decir, esta es la persona con la que convivo y tengo exclusividad afectiva, sexual, y no, es mi novia ya, ¿no? Y en nuestro acuerdo está bien besarnos. Exacto, está bien besarnos. Que ayer empezando el máster, la clase inicial fue justamente una lectura del artículo que es Conducta de Steve Freixa, que se los vamos a poner, ¿por qué no? Venga. Y te habla de que las palabras son o sea, nos funcionan como un resumen de catálogo, ¿no? O sea, tal cual como lo dice el texto te pone el ejemplo de un personaje que nunca en su vida caminó por nieve, nunca en su vida. Ajá. Entonces al momento de que sale, dice, órale, qué loco, ¿no? Ni le pone nombre ni nada, pero intenta caminar y se resbala. Y se cae. Se castiga la conducta de caminar, ¿no? De esa forma. Entonces empieza a hacer pasos diferentes, a acomodar el cuerpo y poco a poco aprende a deslizarse por la nieve de cierta forma. Entonces decimos que en lugar de que yo llegue y diga, oye Pepe, para caminar por nieve tienes que poner tu pierna en esta posición, colocarla, cambiar el centro de gravedad a la derecha y luego apoyar. No, decimos, hazlo de manera prudente, camina sobre el hielo de manera prudente. Entonces, prudente se vuelve la etiqueta que engloba todo un catálogo enorme de conductas. Correcto. Y hay que saber, creo, cuando, volviendo al tema de la actuación y de la terapia, cuándo conviene ser específicos, analíticos, desmenuzados y cuando prudentemente y cuando es útil generalizar, porque de pronto aparecen estos de hazlo más verde. Es que yo todavía no sé qué es verde para esta convención. Sé una paleta de limón deliciosa, ¿no? ¿Y qué? No sé cómo hacer eso. Vuelve una paleta derritiéndose. Ok. No, así no. Más sudor, ¿no? Y que retomando ese punto de que es conducta y lo que dices, para mí, y esto lo voy a tirar al aire, quiero que lo recuperemos después en otro episodio, para mí eso marca muchas veces la diferencia en cuándo utilizar terapias con principios, terapia de modificación de conducta o terapia cognitiva. Cuando tengo etiquetas que son tan breves y caminos que son atajos y que me permiten mediante un debate generar un cambio, una reestructuración cognitiva
que mediante terapia de conducta o exposición me tardaría un chorro. Estoy hablando un poquito al aire porque depende de cada caso. Cuando hay caminos que podría seguir uno u otro, no siempre es fácil intercambiar, pero eso es lo que yo muchas veces en la práctica privada utilizo como guía. Es decir, la terapia cognitiva me significaría un atajo por las convenciones que ya comprobé que tiene esta persona para provocar este cambio y exponerla a esta sensación. Muchas veces sí, muchas veces no. Correcto, correcto. Eso, que desde antes el uso de las metáforas. Exactamente, o sea, las metáforas. Ese atajo que te va a llevar a moldear la conducta por medio de reglas verbales, ¿no? Es el uso de metáforas, es el uso de debate. Ahí ya andamos muy técnicos. El debate muchas veces te permite poner a la luz de la falsedad algunas premisas básicas sin necesidad de exposición. luz de la falsedad. Tú que eres poeta y en las Vale, qué duro. Pero sí, es lo que muchas veces sirve. Creo que hay que retomarlo en otro episodio, porque da para muchísimo. Y me invitan, por favor, porque justo ese es uno de los temas que digo así, que atormentan mis noches, mi conducta verbal respondiente, que sucede sola sin que yo la haga nada. Depende. O sea, sí, puede tener función operante o función. Es un evento privado, no puedo decir. Es un evento, un buen punto. Gracias, doctor. Bueno, el caso es que mi cabeza empieza a preguntarse en qué momento es conveniente tratar de modificar el contenido de un pensamiento. Y en qué momento es conveniente simplemente distanciarse como lo propone Act, ¿no? Y entenderlo como un pensamiento, como una fruta que cayó en el frutero. Exacto. Por ejemplo, y conectándolo con la actuación. Así, estaba el árbol y cayó. Sí. La fruta en el frutero, perfecto. Pintaste un bodegón. Pintaste un bodegón. Qué raro que nos hacían dibujar bodegones siempre, ¿no? ¿Bodegones? Es un frutero. Pero le dicen bodegón. Te interrumpí que decías de lo de Act y dejarlo pasar o intentar modificar. Correcto. Esta es una de las trampas que se pueden encontrar muchos actores, personas en la vida, en todo, pero en la actuación es muy evidente. ¿Qué hago cuando estoy? Ya, soy Hamlet, ¿no? Preferentemente con otras personas que están de acuerdo, porque si no, entonces tengo un padecimiento mental y se va a ver raro. Exacto, y probablemente pues eso no va a salir bien. Pero si hay más personas en la convención y puedo entrar y salir de ella, entonces estoy actuando genial. Entonces soy Hamlet, buenísimo, salgo a ser Hamlet y de pronto digo, oh, mi madre está en el público y ella es actriz y me está juzgando. En ese momento cambiar el contenido es una trampa. Si me quiero poner a debatir con mi cabeza, me voy a salir del momento presente y decir, no, ahorita no debería de importarme esto porque, no. Sí, hay de fusión. Totalmente. ¿No? Pensamiento no me sirve, lo dejo pasar. De fusión, separarme del pensamiento. Creo que ya lo habíamos tocado alguna vez, pero no está de más entender que el pensamiento no soy yo, el pensamiento es algo que me puede suceder y que puede suceder en mí, como una fruta puede estar en un frutero, yo soy el frutero, no la fruta. Que una metáfora, creo, útil es soy el jardín, no las flores. Exacto. Entonces los pensamientos son las flores, crecen, se cortan, se podan, vienen, van, pero el jardín soy yo. Y lo que está diciendo Olmo es que en ese momento particular de actuación, en lugar de ponerse a debatir si es cierto o no que su mamá lo está juzgando, funciona mucho mejor entender estoy pensando que mi mamá está juzgando. Sí, exacto. Aquí hay una margarita. Qué bien. Sí. Para los que no sé por qué este dato viene a mi cabeza, pero este término de ACT que se llama de fusión nos hace más sentido, ¿no? En el uso coloquial, fusionado, como fundido o unido con el pensamiento, es que lo estoy creyendo, estoy totalmente inmerso en él, y de fusionado estoy separado. Antes se llamaba desliteralización, pero decidieron que no era como no es tan catchy. No, es que creo que permite imaginar mucho mejor el que tú crees que el pensamiento es realidad, eres tú. Y crecimos con Dragon Ball, entonces la fusión tiene un... ¿Cómo se hacen tres personas? Ese de fusión va a ser la miniatura del video de YouTube, ya lo decidí. Excelente. Pero bueno. Sí, así las cosas con el tema de la fusión. Sí, tenemos hoy unos minutitos. Vamos rompiendo la barrera de la hora. Entonces, perfecto. Yo pregunto para no rompiendo la barrera de la hora. Sí, hoy han salido unas frases así poéticos de antología. Pues bueno, este entrenamiento para el actor, que es el que yo espero poder dar en esta nueva escuela, con nuevas generaciones de maestros y maestras que no creen ya tanto en la estimulación aversiva,
que no creen tanto en el castigo, Sí. que no creen tanto en estas cosas. Que yo tan- insisto, y qué Ajá. bien, porque no es una cuestión de creencias, y hay mucha investigación acerca de los Sí. beneficios de educar Ciencia. basándonos en el reforzamiento apetitivo, Sí, por favor, en el control apetitivo. hablando de estímulos verbales que me cambiaron, por ejemplo, uno de mis grandes maestros de actuación del tercer año de la carrera que nos enseñaba improvisación, nos dijo algo muy bonito, ¿no? Que chicos, no sufran. Esta carrera... Pare de sufrir. Pare de sufrir, de verdad. O sea, si quieren, si van a sufrir, dedíquense a otra cosa donde les paguen muy bien y que su sufrimiento sea bien remunerado para hacer esto. Sí, porque aquí no va a ser. Aquí, o sea, están sufriendo por nada, ¿no? Los que van a sufrir sean abogados corporativos o algo, Sí. porque francamente, y de verdad tuvo un gran efecto que, claro, es que estamos aquí pasándola terrible cuando la cosa va de soltar y divertirse. Y bueno, me tocó a mí una generación que estaba transicionando entre los que creían en la premisa siguiente, que es, para poder crear un actor tienes que romperlo primero, ¿no? Tienes que destruir su ego. Que decíamos justo en el episodio pasado, decíamos lo mismo de los médicos, cuando los médicos entran a vamos a hacer un médico. de vamos a romperte y entonces ya puedes humildemente aspirar al conocimiento. Correcto. Creo que eso es algo similar. Sí, así era la escuela previa y se hacían unas prácticas de culto, así, muy De novatadas, sí, ¿no? Y de humillaciones públicas, desnudar a las personas. De hecho, a mí todavía me tocó, desafortunadamente, alguno de estos ejercicios, sí, como de las personas estábamos como envueltas en papel de baño y cada vez que te equivocaras en tu texto te echaban agua y entonces te empezabas a desnudar y entonces la idea era que por el miedo a terminar desnudo tenías que recordar tu texto, cosa que por supuesto te ponía súper nervioso y entonces... Porque además o sea, es que es bien importante saber psicología, pero de verdad, porque entre más generas tú esta respuesta de miedo, más se bloquea tu capacidad de recuperar información. Claro. O sea, de entrada. Y la segunda, ya lo hemos dicho, el castigo no enseña lo que sí queremos que pase. Exacto, si solo... O sea, yo solo aprendo, no me tengo que equivocar, va, perfecto. Pero ¿qué sí tengo que hacer? ¿Qué si hago? Sí. Es muy diferente el decir esta no, por lo tanto te quedan 82,000 posibles conductas, a decir esta sí, por lo tanto es muy claro la que tienes que ejecutar. El miedo, la humillación, el estrés es incompatible con el aprendizaje. Sí, me acuerdo que aquella vez, bien, incompatible con el aprendizaje, lo segundo. No diría yo que es 100% incompatible con el aprendizaje, pero en procesos académicos, pedagógicos, seguramente es contraproducente. Sí, contraproducente. Eso es un buen cualificativo, ¿no? O sea, es contraproducente y además, vamos a hacer, sí, porque si no hubiera persistido, ¿no? Vamos a decir, el control aversivo funciona, ¿no? El castigo funciona, es como el lado oscuro de la fuerza, para los que les gusta Star Wars, pero el tema es que es un costo muy alto. Entonces, ver compañeras, tener problemas psicológicos severos, entrar en depresiones, tener consecuencias negativas por algo que en verdad como bien dice Javi, no necesitaba ser así. Y aunque haya funcionado en el corto plazo, es decir, aunque la persona después de una humillación y un regaño presentó el operante de decir el texto. Y entonces el maestra dice, genial, ¿no? ¿Ven cómo funciona? Sí, pero ¿cuál fue el costo? ¿Era la única manera? Y además que conllevó otros aprendizajes, conllevó el aprendizaje de mi profesor tiene todo el derecho de humillarme, claro. Conllevó el aprendizaje de la actuación es algo que se sufre y que es algo terrible, conllevó el aprendizaje de las personas a las que se equivocan está bien castigarlas. Correcto. Conlleva un chingo de aprendizajes que no son funcionales. No, totalmente, no sé si decirle antisociales, porque los prosociales serían los contrarios a lo que dijo Pepe. Pero sí, son aprendizajes que no quisiéramos ya replicar, aunque personas de otras generaciones, otras escuelas digan, generación de cristal. No, en mi escuela me metían putazos. Y ve que bien salí. Creo que el hecho de que digas eso ya me hace... Tal vez no, tío Ramón. Nunca he ido a terapia y ve qué chingón estoy. Sí. Tal vez debiste haber ido, tío Ramón. Yo pondría en duda tu salud mental, pero bueno, si tú dices que estás muy bien, pues... Ese mismo maestro también nos dijo dentro de estas joyitas de la carrera de actuación, como... ¿Cuál es la diferencia entre creer que eres feliz y ser feliz? Y yo me quedé pensando años en esa pregunta. ¿Creer que eres feliz o ser feliz? Si creo que soy feliz, realmente soy feliz.
Y la respuesta la encontré en Daniel Kahneman y sus estudios sobre la felicidad conceptual versus experiencial. Les recomiendo mucho, vamos a poner la liga. Pondremos la liga, la referencia. Sí, Daniel Kahneman se ganó el premio Nobel, es el primer psicólogo que se ha ganado un premio Nobel que yo sepa. En economía. En economía, porque no hay premio Nobel de psicología. No hay premio Nobel de psicología. En fin, pero bueno, fue un proceso muy, muy bueno y espero poder fusionar y que, pues, invitarlos, contar con su participación para generar, para formar generaciones de actores terapeutas con estas nuevas herramientas. Buenísimo. Así es. Sí, porque al final, lo que mencionamos a lo largo de todo el episodio, hay muchas herramientas dentro de la actuación que podemos aterrizar perfectamente bien en la psicoterapia, como son la atención del consultante, la atención de mi propio cuerpo. También creo que está padre esta parte de crear como ese espacio de separación entre mis respuestas condicionadas, Ajá. ¿no? O sea, bueno, entre mis respuestas respondientes, Ajá. y como entrenarlas a que se vuelvan operantes. Es decir, tú me dices algo y yo no reacciono solo por reaccionar, sino que Como Javi, puedo, Javi, ¿no? exactamente, puedo quizás de cierta forma crear este personaje, este papel de psicoterapeuta, Claro. que te va a responder de la forma en que tú lo necesitas, posterior al debido análisis del caso, ¿no? Y que ser un psicoterapeuta Bien. conlleva bastante de eso, porque es tú renunciar muchas veces a tu escala de valores, Sí. para no emitir un juicio hacia lo que te está diciendo tu paciente. Tu consultante te puede estar diciendo, le puse el cuerno a mi novio, y a mí, Pepe, me puede parecer algo terrible, Ajá. pero no soy un sujeto de juicio hacia mi consultante nunca. En este tipo de interacción no. Y eso es algo que también le agradezco mucho a mi queridísimo maestro Rodolfo Obregón, que nos dio primero y tercero de actuación en estos 3 años, que además la continuidad ayudó bastante, por cierto, como nota para otros procesos educativos. Esto nos decía, no juzguen, o sea, no le pongan etiquetas de juicios a los personajes, no simplifiquen. Y entonces traducido a, ok, bueno, suspendan sus juicios automáticos, ¿no? En estos términos. La generalización de que el primero en juzgar es el último en entender, ¿no? Mira, qué bueno, hombre, Pepe, está con todo el día de hoy. ¡Pum! Otro éxito más. Sí, justamente. No. Entonces, bueno, algo que se aprende muy bien en la actuación y que creo que vendría muy bien para los procesos psicoterapéuticos en cuanto al entrenamiento del terapeuta y el entrenamiento en general, hablando de la escucha, es cuando uno está actuando mal, pero está metido en su cabeza, preocupado por todo lo que no tiene que ver con el momento presente ni la situación inventada que está en el momento presente, y en las conductas observables, lo que podemos ver es una variación de tono. El tono es algo que en México no está tan homologado como en otros países, como en Estados Unidos. Pero, ¿qué sería un tono de una película? Una peli de Jim Carrey está en tono farsa. Entonces, el tono farsa es como alguien se ríe, ¿no? Las cosas que Jim Carrey. Que se convierten en normales las respuestas exageradas. Exacto, alguien está bebiendo champaña de un zapato, ¿no? Y lo hace con unos gestos súper exagerados, y esa es la convención. Cuando la actuación se deteriora, pues tenemos el tono de farsa, es esta cosa caricaturesca, súper exagerada, esa es la farsa. La comedia es un gradito un poco más abajo, donde sí hay reacciones exageradas, pero no así gestos gigantescos y risas gigantescas. Okay. Luego viene el tono pieza, que es más cercano a la realidad cotidiana, donde es algo muy neutral, una cosa muy normal. Y cuando las personas no estamos bien entrenadas todavía, reaccionamos en un tono inadecuado, es decir, alguien llega y te dice, hola, bebé, ¿cómo estás? O sea, o respondo, o al revés, ¿no? Me dicen, se acaba de morir mi papá. ¡Ah, qué terrible! Y dices, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿por qué estás respondiendo como payaso cuando estamos en otra obra, no? Entonces, eso suele ser el resultado de no estar en el momento presente, de no estar escuchando lo que te está dando la otra persona, porque lo importante no eres tú, ni tu fama, ni tu tía que la quieres impresionar, sino lo que está ocurriendo ahí enfrente de ti. Y creo que esto traduce a la terapia de yo, lo mejor es responder a lo que me está presentando él o la consultante, ¿no? No a lo que mi cabeza me dice que tendría que ser. Y que ese cambio de tonos, o esa disonancia de tonos, muchas veces también es el resultado de una falta en habilidades sociales, ¿no? Claro. Y yo lo he visto en muchos consultantes, que justamente es
les piden una indicación sencilla y responden en un tono que no correspondería a la indicación o a la solicitud o a la pregunta, y que se percibe como, lo digo muy simplificado y con todo el respeto, pero como socialmente torpe, ¿no? Sí. Es decir, la respuesta no corresponde al contexto en el cual se tiene que presentar la respuesta, y eso se entrena y es muy fácil de modificar en un programa terapéutico, pero que sería justamente el aprender a que el actor actúe en el tono en el cual está la obra. Correcto. Qué buena metáfora, Sí. se incorporará. Exacto, queda. Así se dice. Se imprime. Se imprime. Uy, cuando todavía se imprimía. Entonces, sí, justo, el tema es eso, ¿no? La sensibilidad del contexto. Es poner mucha atención a lo que te están dando, a la situación, y responder de forma precisa, de forma adecuada, y esto suele ser atractivo para el público. Y entonces a todos esos procesos le dicen verdad escénica, ¿no? Cuando alguien es genuino, es que respondió de forma adecuada, en el tono adecuado, está en el momento presente. Todos esos procesos que podríamos desmenuzar en horas aquí generan una respuesta de interés, de apertura, incluso de respuesta emocional. En la gente empieza a identificarse y a meterse en la historia, y cuando no, pues pasa todo lo contrario, ¿no? La gente dice, ya que se acaba esta obra, ya no quiero ir a mi casa. Y después de tantas... ¿no? Nada más que es un ejemplo de cuando sí es útil y cuando sí es deseable la fusión. Ajá. Si me quiero fusionar con estos 30 minutos de una obra, o bueno, una escena, si quiero creer que estoy metido en la época victoriana en Inglaterra, ¿no? O sea, exacto. Si quiero sentirme dentro. Sí, mi pensamiento es verdad. Ajá, en una película. Sí. Yo quiero creer que lo que estoy... Quiero creer que Iron Man es real. Quiero creer. Y que sería una fusión y de fusión discriminativa. Es decir, lo único real para aquí es que soy Iron Man. Sí. Y el pensamiento de que mi mamá me está juzgando en el público es uno del cual me tengo que fusionar, porque tengo que fusionarme con el pensamiento de que soy Iron Man. Correcto. Y es lo más... Y Iron Man no sería juzgado por su mamá en el público. No. ¿Se imaginan al actor que ya no tiene? Robert Downey Jr.? Robert Downey Jr., sí. Imagínenselo pensando así, ¿qué va a decir mi tía? No, bueno, pues ya, ¿no? Sí. Pero después de tantas palabras regresamos a círculo completo, porque nos preguntábamos qué es actuar, y respondías: actuar es responder con verdad a estímulos que no son ciertos o que son falsos, ¿no? Exacto. Responderíamos desde un ámbito psicológico: es el poderte fusionar con el pensamiento que tienes presente y que tus operantes y respondientes correspondan a ese pensamiento. Correctamente, así es. Entonces ya nos colgamos un montón de tiempo. No, creo que fue un excelente episodio. Gracias por permitirnos colgarnos tanto de tiempo. Yeah. Olmo, Javi, ¿no se quieren algo más para cerrar? Pues miren, así como recomendación general, procuren su salud mental, vayan a terapias contextual-conductuales, verifiquen que están recibiendo una atención basada en evidencia. Supongo que lo han oído hasta el cansancio en este podcast. No dejaremos de repetirlo. ¿Qué más? Y en otras cosas, si tienen interés o tal, exploren, entran a cursos de improvisación, entran a cursos de actuación. Van a aprender muchísimo, aunque no se dediquen a esto. Son aprendizajes en general muy valiosos. Si a alguien del público le interesa o hay alguna forma de recibir comentarios, yo puedo orientar a quien sea que desee información sobre... Escríbanos y los conectamos con ellos. Excelente. Buenísimo. Pues nada, quizás ya después hablemos, porque me quedo yo con muchas ganas de hablar de, bueno, este pésimo, ¿qué es? ¿Acrónimo? ¿FAP? Sí. Terrible. Entre FAP y CUM son los peores acrónimos de la historia. FAP, CUM, no busquen FAP, pero la terapia analítica funcional creo que entra muchísimo también con este tema. Quizás algún día podamos meternos solamente a hablar de este modelo de terapia contextual. De acuerdo. Por lo pronto, pues terminamos, ¿no? con la actuación y la psicología. Muy bien, muchas gracias, Olmo, de verdad, muchas gracias por estar por acá. Gracias. Ya tenemos el Olmoverse y el Nasdiaverse. Olmo es hermano de Nasdia, quien ya había estado aquí con nosotros, entonces crece el Olmo Nasdiaverse. El Olmo Nasdiaverse, un grupo fusionado extraño. Buenísimo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Esperamos tenerte también de regreso por acá, seguir hablando de los proyectos que vienen, y de la actuación, y de la psicología, y de terapias contextuales. Gracias. Hasta la próxima.